Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Figueroa y hoy vamos a ver la clase número 3 de la unidad 1 de Bioquímica Nutricional. Las clases anteriores desarrollamos la temática de elementos de química general e inorgánica. Hoy vamos a empezar con la parte de bioinorgánica, que es la segunda parte de la unidad número 1. Como pueden observar, aquí estamos mostrándoles los temas que vamos a ver en la clase del día de hoy. Como pueden observar también se han agregado algunos temas en particular respecto al programa de la asignatura, los cuales son equilibrio químico, cinética química, principio de Lechatelier y catalizadores. Agregamos estos temas debido a que consideramos que es necesario abordarlos ahora para un correcto desarrollo de la asignatura en el futuro. Para empezar entonces, ¿qué son los elementos biógenos dentro de la tabla periódica? Como pueden observar, vimos en la clase anterior que en la tabla periódica los elementos se ordenan en función de periodos, que son las filas, y grupos, que son las columnas. Bien, existen numerosos elementos dentro de la tabla periódica, pero solamente van a formar parte de los seres vivos, particularmente del ser humano, los que están encerrados en un recuadro rojo. Bien, como ven, no son tantos, pero sin embargo son lo suficientes para dar la diversidad de moléculas presentes en un organismo. Y por eso les decimos elementos biógenos, porque son los elementos que se encuentran en un ser vivo. Los elementos biógenos, a su vez, pueden ser clasificados de tres maneras. Y así tenemos, obviamente, la clasificación está dada en función de la abundancia dentro del organismo. Por lo cual tenemos elementos primarios, que son los más abundantes, y posteriormente los elementos secundarios y finalmente los oligoelementos, que son los menos abundantes. Bien, como podemos observar, estamos compuestos mayoritariamente por oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. Mientras que en posterior orden estamos compuestos por potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio y hierro. Y los compuestos que se encuentran a nivel de trazas o vestigios, es decir, que se encuentran en muy pequeñas cantidades, son molibdeno, cobalto, zinc, manganeso, yodo, cobre y flúor. Lo que no significa que no sean necesarios. Son completamente necesarios y tan importantes como el resto de los elementos, solamente que se requieren en menor cantidad. Como podemos observar entonces, en el caso de los elementos primarios, aquí tenemos algunos ejemplos. Vamos a ver cómo se pueden combinar entre ellos para dar diferentes tipos de compuestos químicos. Acá yo ejemplifiqué un poco que el oxígeno y el hidrógeno se unen para formar una de las moléculas más abundantes de nuestro cuerpo, que es el agua. También pueden unirse para formar una diversidad tremenda de compuestos, que es lo que vamos a ver ahora, o el calcio más otros elementos nos va a dar, por ejemplo, el carbonato de hidroxiapatita, etcétera, que son los compuestos químicos relacionados al hueso, o que se van a depositar para formar el hueso, básicamente. Bien, y con muchos me refiero realmente a un montón de tipos de compuestos, dentro de los cuales vamos a observar los hidratos de carbono, o glúceos también les decimos, lípidos, proteínas, vitaminas, bien, que son principalmente lo que vamos a estudiar dentro de nuestra materia. Vamos a estudiar un poco también de ácidos nucleicos cuando veamos síntesis de proteínas, nucleótidos trifosfatos, sí, porque acá vamos a encontrar las moléculas ricas en energía, que son el ATP, el CTP, el GTP y el UTP, principalmente, lo que no implica que no haya más. Las hormonas, también vamos a ver algunas hormonas, neurotransmisores cuando veamos el metabolismo de las proteínas, vamos a ver también cómo se sintetizan algunos neurotransmisores. Esto solamente para ilustrarlos un poco. Acá tenemos un hidrato de carbono, esto sería un monosacárido, se voy a poner con color.
Esto también sería un monosacárido. Como pueden observar, son compuestos que tienen esencialmente carbono, hidrógeno y oxígeno. No tienen más nada. Bien, acá también tenemos un ejemplito de un oligosacárido. Y acá tenemos un ejemplo de un polisacárido. Como podemos observar, acá se incorporó algo un poquito más llamativo, que es el nitrógeno. Pero seguimos dentro de los elementos primarios, como pueden observar, que nos dan uno de los grupos de compuestos de nutrientes particularmente más importantes, que son los hidratos de carbono. También estos elementos nos van a dar los lípidos, que están compuestos principalmente por hidrógeno, carbono y oxígeno. Se pueden incorporar otros elementos tales como tenemos acá, el nitrógeno, pero no es lo más común. Y así podemos llegar a tener, por ejemplo, acá el colesterol, los triglicéridos, esta, si no me equivoco, es la colina, que es un neurotransmisor. Bien, y este sinceramente no me acuerdo el nombre, pero ya se los nombraré y ya lo veremos en las próximas clases. Pero evidentemente, como podemos observar acá, tiene un hidrato de carbono, por lo cual esto sería un glicolípido, que es un compuesto lipídico, pero que asimila una estructura de hidratos de carbono o glúcido que se encuentra acá para formar un compuesto intermedio que se denomina glicolípido. También vamos a encontrar que forman proteínas, bien, que es el otro gran grupo de compuestos que vamos a ver dentro de nuestra materia. Uno de los grupos más importantes, más difundidos y más interesantes de observar y de estudiar, y muy diversos también y muy extensos. Como les dije, acá tenemos tres ejemplos de proteínas. Esta que podemos observar con las hileras violetas, amarillas y azules es la insulina, que es la primera proteína a partir de la cual nosotros conocemos la estructura. Esta que tiene forma de una forma de rosquilla, básicamente, es la hemoglobina. Como ven, tanto la hemoglobina como la insulina, que son proteínas que son medianamente solubles, tienen una estructura globular o forma de globito, mientras que esta proteína, ven que tiene una forma de varilla. En general, esta es una fibrina, perdón, fibrinógeno, que se polimerizan, es decir, se unen a otra para formar las fibrinas. Estas proteínas que tienen formitas largas son insolubles. Las proteínas se encuentran formadas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Eventualmente también tienen azufre y otros elementos más, pero mayoritariamente tienen estos compuestos, estos elementos. Las vitaminas, como podemos observar, también son un grupo de compuestos, si bien su complejidad no es tan grande, debido a que son tan diversas y no tienen una naturaleza única, se encuentran relacionadas con múltiples metabolismos. Como podemos observar, acá tenemos la famosa vitamina C, acá tenemos la vitamina E, y esta gigantesca se denomina vitamina B12. Como pueden observar, las estructuras son diametralmente opuestas, no hay patrones en común que las relacionen, sin embargo, todos son factores críticos dentro de la nutrición normal. En el caso de los elementos secundarios, vamos a observar que el sodio, el potasio y el cloro son los principales osmoreguladores. Ya vamos a ver en las clases subsiguientes qué es la presión osmótica y cómo se regula. Bien, vamos a ver acá justamente sodio, potasio y cloruro. El magnesio
por otro lado, es un importante cofactor para reacciones enzimáticas. Y también forma parte de los complejos presentes en el hueso, al igual que el calcio. El calcio y el magnesio normalmente van muy juntos, ya que tienen una estructura muy similar. Bien, cuando nos referimos a cofactores, van a ser elementos químicos o formas químicas esenciales para que una enzima, ya vamos a ver luego en la unidad de proteínas qué es una enzima, hoy lo vamos a pensar como si fuera un obrero biológico, para que las enzimas entonces realicen sus actividades. Bien, necesitan cofactores. El magnesio puede ser uno de ellos. El azufre, en este caso la S que figura que es del azufre, forma parte de casi todas las proteínas. Todas las proteínas en realidad tienen azufre sí o sí, ya que hay un par de aminoácidos que siempre están en las proteínas que justamente son aminoácidos sulfurados. Bien, a su vez, la unión de dos azufres nos ayuda a modificar estructuralmente la proteína, es decir, nos ayuda a darle forma tridimensional. El hierro, que, que es un elemento con el cual ustedes quizás estén mucho más relacionados o tengan más información, se encuentra principalmente en la hemoglobina y es el responsable justamente de la capacidad de la hemoglobina para captar moléculas de oxígeno. Sin hierro, la hemoglobina no es capaz de capturar al oxígeno en la sangre, por lo cual seríamos incapaces justamente de retener el oxígeno y básicamente moriríamos. Las deficiencias, por ejemplo, de hierro, no generan las famosas anemias ferropénicas. Por eso es que les decía que ustedes están más relacionados, ya que el hierro es un nutriente muy importante y es muy complicado de asimilar. También los vamos a ver en las clases subsiguientes cómo se metaboliza el hierro. Y finalmente tenemos los oligoelementos, que tienen funciones muchísimo más complejas, por lo cual solo vamos a nombrar por ahora de que el yodo lo vamos a encontrar en la hormona tiroidea. Bien. Y el resto de los elementos es cofactor justamente de la mayor parte de las enzimas responsables de la catálisis de las reacciones químicas dentro de los seres vivos. Aquí podemos encontrar particularmente el manganeso o el molibdeno o el zinc, que se encuentran como cofactores críticos en numerosas enzimas. Yendo ahora al tema del agua. Bien, vamos a empezar con un compuesto químico muy abundante y vamos a describirlo. ¿Qué es lo que podemos decir del agua? Básicamente que forma aproximadamente el 65% del peso corporal. Esto es aproximado porque va a depender justamente de la composición corporal de la persona. Hay personas que van a tener, por ejemplo, las personas cuando tienen retención de líquidos, el porcentaje ese puede incrementarse. Bien, forma parte también del medio extra e intracelular condicionando los procesos. Es decir, que no existe un proceso biológico independiente de esta molécula, debido a que nosotros tenemos nuestras células, que es donde se va a producir básicamente el metabolismo. La vamos a dibujar con el núcleo. Y lo que le decimos medio extracelular es lo que está afuera. Y lo que decimos que está adentro es el medio intracelular. Bien, ambos medios contienen agua, son de naturaleza acuosa. El agua lo que nos va a ayudar es a difundir justamente el agua lo que nos ayuda es a difundir y a solubilizar nutrientes y productos de desecho. Bien, para eso nos va a ayudar el agua. Y los procesos biológicos, ningún proceso biológico se realiza independientemente de la molécula, es decir, no podemos prescindir del agua ya que es uno de los medios que favorece la vida. ¿Cuáles son sus propiedades? Bien, el punto de fusión es 0 grado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es el punto de fusión? El punto de fusión es el punto de coexistencia entre
el estado sólido, líquido. Es decir, que a la temperatura de 0 grados, el estado sólido y el estado líquido van a coexistir. Eso es lo que se denomina punto de fusión, o básicamente es el punto a partir del cual el agua se congela, o es el punto a partir del cual el agua se empieza a derretir, dependiendo de la dirección. Bien. Tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados, que también se define de manera similar al punto de fusión, como un punto de coexistencia. Coexistencia entre el estado líquido y gaseoso. ¿Eso qué significa? Que a los 100 grados centígrados, o a partir de los 100 grados centígrados, el agua pasa a estado gaseoso, o que se denomina vapor de agua, o si es que tiende a aumentar la temperatura, pero si tiende a disminuir, significa que el vapor de agua va a empezar a condensarse. Bien. Y acá viene el dato más interesante, que es el calor de vaporización, que es 40,71 kJ por mol. ¿Esto qué nos quiere decir? Que vamos a necesitar 40,71 kJ. Joule es una unidad de energía. Kilo significa 1000 joules. ¿Bien? Por cada mol de agua. Esto, a pesar de que ustedes no están relacionados con ninguna de estas unidades de energía, ni estas unidades de masa, nos quiere decir que el agua, para calentarse, es decir, para yo incrementar en 1 grado centígrado 1 mol de agua, necesito 40,71 kJ. Esta es una cantidad tremenda de energía. Es decir, necesito mucha energía para calentar una determinada cantidad de agua en 1 grado centígrado. ¿Bien? ¿Esto qué significa? ¿Cuál es la ventaja que le otorga el agua? Es que nosotros, dentro de nuestro organismo, necesitamos sostener un estado térmico prácticamente constante, bien, que es aproximadamente 35 o 36 grados centígrados. No podemos disminuir drásticamente, pero tampoco podemos calentarnos drásticamente debido a que eso podría generar episodios de anomalías metabólicas, tales como la fiebre, y que la fiebre desencadena convulsiones, etcétera, un montón de cosas. Por lo tanto, es lo que la vuelve al agua un candidato ideal, ¿bien? También el agua no puede evaporarse casi espontáneamente de nuestro cuerpo, si no viviríamos deshidratados, tal como sucede con el alcohol etílico, que tiene un calor de vaporización muy bajo. Entonces yo necesito incorporarle muy poca energía para que pase a un estado de agregación de la materia diferente, como es el vapor. Si nosotros, en vez de estar compuestos de agua, estuviésemos compuestos de alcohol etílico, por ejemplo, constantemente deberíamos estar consumiéndolo, debido a que se evaporaría constantemente, a diferencia del agua, que requiere un esfuerzo para vaporizarse muchísimo más grande. Bien, ahora, ¿por qué tiene estas particularidades, estas propiedades? Bueno, la respuesta está en la estructura de la molécula, que no es una estructura convencional, es una estructura muy especial. La estructura molecular del agua es sencilla. Está compuesto por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Bien, los átomos de oxígeno, el átomo de oxígeno se encuentra unido a los 2 átomos de hidrógeno. Y posee enlaces covalentes polares. ¿Por qué? Dijimos que para definir un enlace covalente de un iónico, para diferenciarlo, necesitábamos calcular la diferencia de electronegatividad. Si se fijan en sus tablas periódicas, la electronegatividad del oxígeno es de 3,5. Y la electronegatividad del hidrógeno es 2,1. Por lo tanto, si hacemos la diferencia de electronegatividad, esto nos va a dar 1,4. Bien, el 1,4 nos indica
que como es menor a 1,6, entonces va a ser un enlace covalente. Pero como está entre 1,6 y 1 y 0,9, es un enlace covalente polar. ¿Esto qué nos dice? Que un elemento va a tener notablemente más fuerza para atraer los electrones que el otro. De eso se trata de electronegatividad, de fuerza para atraer electrones. Esta era del oxígeno y esta era del hidrógeno. Bien, el oxígeno entonces va a tender a atraer los electrones del hidrógeno más cerca suyo. Entonces, el oxígeno va a quedar, como tiene más electrones cerca de su zona, esa zona va a quedar cargada con una densidad de carga negativa, mientras que los hidrógenos, al quedar a una distancia más, una distancia no equitativa de sus electrones, quedan con una carga, una densidad de carga positiva. No se olviden de eso. Esta es la letra delta, la letra griega delta. Bien, entonces, el oxígeno queda, esa zona del oxígeno queda cargada negativa y esta zona donde está el hidrógeno queda cargada positiva. Como si fuera un imán. Bien. A la molécula, al quedar polarizada, forma lo que se denomina dipolo, que significa básicamente dos polos. Uno positivo y negativo. Bien. Hay diversos tipos de dipolos, pero bueno, a nosotros no nos importa. Este es un dipolo. Bien, esto, la molécula de agua forma un dipolo. Es decir, se comporta como si fuera un imán. Aparte, el ángulo de enlace es de 104.5. No es ni de 90 grados ni de 120 grados. Es de 104.5. Algunos autores dicen 106, otros dicen 109. Bien. Ahora que ya conocemos la estructura de la molécula de agua, necesitamos, o sea, desde el interior ahora debemos evaluar cómo se relaciona una molécula de agua con otra molécula de agua, cómo interactúan. La manera en que interactúan y que se mantienen todas pegaditas es a través de lo que conocemos como puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno es un enlace intermolecular. Inter. ¿Esto qué significa? Entre moléculas. Lo que nosotros vimos como enlace iónico o covalente es un enlace intramolecular porque es dentro de la molécula. Esto es entre moléculas, como se pegan. Obviamente los enlaces puente de hidrógeno son bastante más débiles que un enlace covalente. Es decir, estas interacciones pueden romperse fácilmente, mientras que los enlaces covalentes no son fácilmente lábiles. Por eso es que las moléculas se mantienen pegadas, pero pueden fluir entre ellas. Entonces, la presencia de este enlace, como se explica las anomalías en el comportamiento de la molécula, sobre todo en el estado sólido y en el estado líquido. Bien, la misma se comporta como un polímero, ya vamos a ver qué es un polímero, en dichos estados, más que como una molécula individual. Es decir, que el agua se comporta más como si fuera un conjunto de moléculas unidas químicamente, que es el polímero, más que como si fueran moléculas sueltas. Bien, aparte, si ustedes no sé si alguna vez se habrán preguntado, pero sería ideal que lo hagan. Si ustedes llenan una cubetera de hielo, vamos a dibujar una cubetera hipotética, con hielitos, se van a dar cuenta de que cuando ustedes los llenan hasta cierto punto. Pero cuando lo meten al freezer, ¿qué es lo que sucede con esos cubitos de hielo? Si ustedes inicialmente el cubito de hielo, lo vamos a dibujar acá, tenía agua hasta acá, cuando lo observen congelado, el cubito de hielo va a estar como que rebalsado. No sé si se dieron cuenta de eso. Como que el agua aumenta su volumen cuando se congela. Bueno, esa es una de las particularidades de que tiene el agua cuando cambia de estados. Justamente por eso es que el hielo flota en el agua. ¿Por qué? Porque yo tengo la misma cantidad de masa 1 es igual a la masa 2 que tengo,
Mientras que acá el volumen 1 es menor que el volumen 2. ¿Bien? ¿Esto qué nos quiere decir? Acá vamos a tener entonces una densidad 1 y acá vamos a tener una densidad 2. La densidad 1 va a ser igual a ¿qué? A la masa 1 dividido el volumen 1. Mientras que la densidad 2 va a ser igual a la masa 2, que era igual a la masa 1, sobre el volumen 2. ¿Qué es lo que podemos pensar? Que si el volumen 2 es mayor que el volumen 1, entonces la misma masa se va a dividir por un número más grande. Por lo tanto, si m lo divido por un número más grande, que en este caso va a terminar en una densidad más pequeña. Es decir, la densidad 2 va a ser menor que la densidad 1. Por eso es que el hielo flota en el agua. Bien, acuérdense, este volumen 2 es más grande que el volumen 1. Y si yo a la misma masa la divido en esta por un volumen 1 y esta un volumen 2 que es más grande que este, entonces es obvio que acá me va a dar un número más grande que acá. Por otro lado, ya vamos a observar que, que las moléculas de agua interactúan entre ellas a través del puente de hidrógeno en el estado líquido, formando un equilibrio dinámico. Aquí podemos observar el enlace de puente de hidrógeno. Como pueden ver, acá tenemos una molécula de agua y acá tenemos otra molécula de agua. Como les conté, el oxígeno posee una densidad de carga negativa, mientras que los hidrógenos densidades de carga positiva. Bien, vamos a hacerlo con azul. Esto una densidad negativa, esto una densidad negativa, densidad negativa. Mientras que los hidrógenos tienen densidades positivas. ¿Cómo se da el enlace puente de hidrógeno? Es un enlace típico que se da entre un hidrógeno y un grupo oxidrilo, con el oxígeno, perdón, con un oxígeno que contiene hidrógeno. O también se da entre el hidrógeno y entre un nitrógeno que contiene hidrógeno. Bien, en este caso, como podemos observar, este oxígeno contiene hidrógeno por un lado o por el otro. Bien, por lo tanto se puede dar acá el puente de hidrógeno. Como podemos observar, entonces la interacción se da del tipo electrostática, es decir, esta carga positiva está siendo atraída por esta carga negativa, bien, formando una interacción. Pero como podemos ver, la molécula de agua puede realizar numerosas interacciones. En este caso vemos como una estructura piramidal, ya la vamos a observar, ya se las voy a dibujar mejor, voy a remarcar, y ya tenemos las interacciones positivas o densidad de cargas positivas. ¿Qué podemos ver entonces? Que el oxígeno interactúa con las cargas positivas de este hidrógeno y de este hidrógeno, que quedaron con densidad de carga positiva al formar el dipolo de la molécula de agua. Bien, mientras que los hidrógenos interactúan con los oxígenos de otras moléculas de agua contiguas. Bien, formando lo que se conoce como una estructura piramidal o tetraedro, porque tiene 4 caras. Acá tenemos un lado, otro lado, otro lado, y esto forma una pirámide de 4 caras. Como les decía, en el estado sólido, como dicen, las moléculas se hacen ordenadas en tetraedros, aquellas que tienen puente de hidrógeno y pueden acercarse hasta 0,4 nanómetros, aquellas que no están enlazadas. La roca cristalina de hielo presenta relativamente más espacio vacío que el agua líquida. ¿Y qué significa esto? Bueno, el estado sólido se caracteriza por ser un estado ordenado, mientras que el estado líquido es un estado desordenado. Lo más curioso es que en ese desorden, el estado líquido es más estable que el estado sólido.
¿Por qué? Porque como podemos observar, vamos a dibujar una red cristalina, que no necesariamente tiene que ser la del agua. Vamos a ver, por ejemplo, acá, les voy a dibujar una red cristalina aleatoria. Podemos ver que al estar tan ordenados, se generan ciertos espacios entre las moléculas. Eso sería en un estado sólido. En el caso del agua, en un estado líquido, ¿qué es lo que vamos a observar? De que como una molécula fluye, se van moviendo, van cambiando de lugares. Yo dibujo así la molécula de agua como si fuera una personita con dos bracitos. Podemos observar entonces que las moléculas de agua van fluyendo una respecto de la otra en estado líquido, es decir, no se quedan quietas. Por lo tanto, los espacios que se generan son muchísimo más pequeños entre las moléculas, ya que están en constante movimiento y se van reordenando constantemente una respecto de la otra, mientras que acá, al estar tan ordenados, mantienen quietos sus espacios y tienen, por decir de alguna manera, mayor vacío entre las moléculas. Y es por eso, justamente, que el agua al estado líquido presenta un menor volumen que el agua al estado sólido, que como vimos en la cubeterita, parece que rebalsa o se llena en este caso, que es porque tiene mayor espacio, lo que cae en una menor densidad. La densidad acá va a ser menor que la densidad acá, claramente. En el caso del estado líquido, también el agua pierde ordenamiento presente en el cristal sólido, que eso es que ya vimos. A medida de que va calentándose, va perdiendo su manera de ordenarse. Y entonces se forman y se pierden constantemente los puentes hidrógenos, formando agrupamientos moleculares oscilantes o fluctuantes. Es decir, se forman puentes hidrógenos y se rompen constantemente. Dados estos enlaces, se explica la cantidad de calor que se requiere para el pasaje al estado gaseoso. Particularidad única comparada con moléculas de pesos similares, es decir, el agua comparada con otras moléculas de peso muy similar, como es el etanol, que es el alcohol etílico, o el amoníaco, que se evaporan muy fácilmente, el agua no lo hace, justamente porque al oscilar y a formar nuevos puentes hidrógenos constantemente en su estado líquido, se requiere mucha energía para poder romper ese equilibrio dinámico y poder llevar el agua a un estado superior de energía, como lo es el estado gaseoso. Ahora, la utilidad del agua se da principalmente de muchas maneras, particularmente como solvente. El caso que no vamos a describir es el caso con los compuestos apolares, ¿bien? Ya que el agua no es capaz de diluir compuestos apolares. No es capaz de solubilizarlos. Por eso es que también a los compuestos apolares se los denomina hidrofóbicos. Porque no se disuelven en agua. Son ejemplos de compuestos hidrofóbicos, particularmente dentro de nuestro grupo de estudio, los lípidos. Continuando. El agua entonces con los compuestos iónicos. Como ya mencionamos previamente, el agua forma densidades de carga positiva, como vemos acá, o densidades de carga negativa, como vemos acá. Bien. Todas las moléculas de agua tienen que tener una densidad positiva y una densidad negativa para poder anularse mutuamente, ya que todas las moléculas son eléctricamente neutras. ¿Qué es lo que sucede? Si es que yo coloco un compuesto iónico, tal como lo es una sal, en este caso, el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, cuando interacciona con el agua, se disuelve, básicamente. Esto es la famosa sal de mesa. Bien. Y las moléculas de agua tienden a hidratar los iones, es decir, esto se separa en un catión sodio y un anión cloruro.
Y las moléculas de agua van a tender a mantenerlos separados mediante un proceso que se denomina hidratación de iones o iones hidratados. En el caso del sodio, el sodio va a estar envuelto interactuando con las densidades de carga positivas, digo negativas de las moléculas de agua, ya que es un catión, es decir, tiene carga positiva. Mientras que el cloruro, al ser un anión, va a interactuar con las densidades de carga positiva de la molécula de agua. Y eso es lo que los va a mantener disueltos en solución. Otra forma de disolver es cuando tenemos un compuesto polar, pero que no es iónico, como son, por ejemplo, el etanol u otros alcoholes. El etanol también se lo conoce como etílico, hablando obviamente del alcohol. Alcohol etílico, particularmente es el etanol. ¿Qué es lo que sucede? Acá tenemos las moléculas de agua. Bien, acá tenemos una molécula y acá tenemos otra molécula. ¿Y qué es lo que sucede acá que estamos observando? Bueno, en este caso, como tenemos y este es el etanol. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros sabemos que el etanol sí se disuelve en el agua. El etanol tiene un oxígeno unido a un hidrógeno. Por lo tanto, es capaz de formar puentes de hidrógeno con el agua, interactuando la densidad esta de carga positiva con la densidad de carga negativa del agua. Mientras que acá tenemos este compuesto químico, podemos pensar que es una acetona, que es otra clase de compuestos químicos. Acá el oxígeno no está formando una unión con un hidrógeno, pero acá sí. Por lo tanto, sí podemos formar un puente de hidrógeno. Esto también es soluble uno en el otro. Entonces, podemos ver que interactúan este oxígeno que tiene una densidad de carga negativa con este hidrógeno que tiene una densidad de carga positiva, formando compuestos, de alguna manera permitiendo la solubilización de estos compuestos en el agua. Y finalmente tenemos los compuestos anfipáticos. Anfi viene de dualidad. Es decir, doble comportamiento. Bien. Páticos viene de comportamiento justamente. ¿Qué es lo que sucede? Hay compuestos tales como los fosfolípidos. Bien, son moléculas tan grandes que tienen un comportamiento doble. Por un lado, son polares, es decir, que si es polar es soluble en agua. Pero por otro lado, tienen una cadena apolar, es decir, mientras que una parte es soluble en agua, la otra parte no es soluble en agua. Bien, estos compuestos químicos, al entrar en contacto con el agua, se van a ordenar de manera particular. Bien, en este caso, si es que el agua está de acá, de este lado, se van a ordenar de manera tal de que la parte polar quede interactuando con el agua y quede resguardada, libre de agua, la parte apolar. Y de esta manera se forman las bicapas lipídicas, es decir, la membrana plasmática. Ya que como hay agua también del otro lado, ya que en el interior y en el exterior solar hay agua, entonces las moléculas de la bicapa lipídica van a tender también a formar justamente una doble capa para interactuar tanto por un lado como del otro con las moléculas de agua, quedando al resguardo un núcleo o una fracción hidrofóbica. Mientras que si solamente forman una monocapa y se encuentran rodeados de agua, van a quedar también en forma de lo que se denomina micela. Esto se denomina micela, un arreglo micelar, en el cual van a tener el extremo polar hacia afuera y vamos a tener un núcleo hidrofóbico.
que va a evitar que entre en contacto con el agua. Esto se ordena naturalmente así. Cuando yo coloco un fosfolípido en agua, automáticamente me dan micelas, ya que los apolares tienden a repeler el agua y los polares tienden a atraerla o a interactuar mejor con ella. Entonces, se da naturalmente esta forma micelar. Ahora, esa es la manera en que el agua interactúa con diversos tipos de solutos. Ahora vamos a ver al agua como electrolito. Bien, ¿qué son los electrolitos? Los electrolitos son compuestos químicos que en soluciones, es decir, disueltos, son capaces de conducir la electricidad. Nosotros sabemos que el agua tiene una conductividad eléctrica, el agua pura tiene una conductividad eléctrica muy baja. Es decir, no es buen conductor de la electricidad. Pero ¿por qué las personas, o vemos en las películas, se electrocutan en las bañeras cuando se les cae el secador de pelo? Básicamente porque el agua potabilizada contiene un alto contenido de minerales, que son justamente los que permiten el pasaje de la energía eléctrica, la conducción. ¿Bien? Esos serían los electrolitos, son sustancias que disueltas permiten la conducción de la electricidad. Ahora, a medida de que tengamos mayor cantidad de iones disueltos, porque son iones básicamente, mayor va a ser la conductividad. ¿Bien? De esa manera nosotros podemos conocer la cantidad de sal que tiene el agua, midiendo su capacidad de conducirla. ¿Bien? Si tiene mucha capacidad de conducirla, tiene mucha sal. Si tiene poca, menos sal. ¿Bien? Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay ácidos, por ejemplo el ácido acético, que es el ácido del vinagre, que se conoce que es un ácido débil. Cuando se encuentra disuelto en agua, conduce una cantidad de corriente eléctrica que es muchísimo menor que si yo hubiese disuelto la misma cantidad de moléculas de ácido clorhídrico, que es bien conocido como un ácido fuerte. Es decir, ¿por qué uno conduce mejor la electricidad que el otro? Y bueno, la respuesta está dada por el equilibrio químico. Entonces, lo que les venía mencionando respecto a equilibrio químico. El equilibrio químico vamos a observar que es un concepto bastante complejo, así que lo vamos a ver con un ejemplo. En una reacción química, en el primer instante, antes que suceda nada, nosotros solamente vamos a tener A más B y no vamos a tener nada de C más D. Es decir, de C más D, que serían nuestros productos hipotéticos, vamos a tener 0. Mientras que de A más B vamos a tener toda la cantidad, vamos a ponerle 1. Bien, ahora, una vez que esa reacción sucede, lo que tenemos que entender es que vamos a tener en un instante posterior A más B, vamos a tener C más D, y en el caso de A, vamos a tener, de hecho se los explico mejor acá. Acá vamos a tener, para que quede más claro, vamos a ponerle 1. ¿Bien? Y acá solamente vamos a ponerle 0. En este caso, vamos a tener 1 menos una cantidad que ya se transformó en C más D, pero que no sabemos cuánto es. Por lo tanto, le vamos a colocar X. Y acá no sabemos cuánto tenemos, pero sí sabemos que es una cantidad que ya no está acá, que es nuestra famosa cantidad X. Bien, es decir, yo acá voy a tener una cantidad de X que desconozco y acá voy a tener la cantidad que ya tenía menos la cantidad de X que ya está acá. Bien, lo que tenemos que entender es que no todas las reacciones químicas suceden en un solo sentido. De hecho, la mayor parte de las reacciones químicas suceden en ambos sentidos. Bien, eso es lo que nos va a diferenciar una reacción reversible de una reacción irreversible. Bien,
Esto lo vamos a poner acá entre corchetes para que sepan que se refiere a toda la reacción junta. Una reacción reversible es, por ejemplo, A más B, que me da C más D. Mientras que una reacción irreversible es una reacción de A más B, que me da C más D. Y que es muy poquitito o es casi nada lo que retorna. Bien, es decir, que a medida de que los reactivos se transforman en productos, los productos vuelven a transformarse en reactivos. Bien. Lo que les voy a explicar ahora sirve para reacciones irreversibles. Las irreversibles ya vamos a ver más adelante, o cómo transformamos una reacción reversible en una irreversible. Bien. Pero lo que les voy a explicar ahora viene para las reacciones reversibles. Entonces, como les venía mencionando, hay reacciones químicas que van a, por un lado, justamente, yo voy a tener mucha mayor cantidad de reactivos, es decir, el reactivo no se va a transformar tanto en producto, o reacciones en las que voy a tener más producto que reactivo. Bien, es decir, se va a transformar mucho más esto en esto, pero de esto no va a volver tanto. Bien, ¿eso de qué depende? Eso va a depender o está en función de la constante de equilibrio químico, que es un valor muy interesante. Ya vamos a ver. Bueno, previamente entonces, antes de empezar con lo que es la ecuación de Hensendorf-Hasselbalch, vamos a definir la constante de equilibrio. Nosotros vamos a tener una reacción A más B que nos va a dar, o nos puede dar en sentido inverso, C más D. Bien, vamos a colocar en colores las cantidades. Voy a tener A minúscula, cantidad del átomo A, o molécula, lo que sea. Vamos a tener B minúscula, cantidad de B. Vamos a tener C minúscula, cantidad de C, y D minúscula, cantidad de D. Bien, D minúscula, ahí estamos. Entonces, sí, no vamos a profundizar en el desarrollo matemático de la fórmula, ya que es un poco más complejo, pero sería mucho más completo, claramente, pero bueno, vamos a quedarnos acá, en el cual la constante de equilibrio, bien, que va a ser aquella que nos va a definir para qué lado se define la reacción química, se va a definir como el producto de las concentraciones de los productos, es decir, el producto de la concentración de C por el producto de la concentración de D. Como es concentración, voy a tener C corchetes por D corchetes, elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos, que son estas cantidades que teníamos acá. En este caso sería C y en este caso sería D. Y esto lo vamos a dividir por lo mismo, pero para los reactivos, es decir, producto de las concentraciones de los reactivos elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos, A y, en este caso, B. Bien, si bien no vamos a hacer ejercicios de cómo se calcula esto, solamente tenemos que saber que nos puede dar tres valores posibles, o tres rangos de valores posibles. El primero van a ser los valores, el valor 1. Bien, cuando la constante de equilibrio nos da un valor 1, ¿qué significa? Que el numerador y el denominador dentro de una fracción son iguales, es decir, yo voy a tener misma cantidad de productos que de reactivos, es decir, reactivos igual a productos, es decir, la reacción sucede tanto en un sentido como en el otro. Ahora, si es que tengo un valor de la constante de equilibrio mayor que 1, indica que el numerador, es decir, la parte de arriba, es mayor que el denominador. Por lo tanto, cuando yo haga la fracción, básicamente me va a dar un número mayor que 1. Lo que me indica básicamente que si lo de arriba es más grande es que tengo mayor cantidad de productos que de reactivos. Bien. Y ahora veamos al revés. Si la constante de equilibrio es menor que 1, que me indica que la parte de abajo o el denominador es mayor que el numerador. Lo que me va a indicar entonces que es mayor la cantidad de reactivos que de producto. Me puse mal acá, que era producto.
producto. Reactivos, mayor cantidad de productos. Si la constante de equilibrio es menor que 1, significa que la reacción se va a dar más o tiene mayor velocidad en este sentido, es decir, de productos hacia reactivos que de reactivos hacia productos. Bien, ahora, hagamos de cuenta de que nuestra reacción hipotética no es nada más ni nada menos que una reacción de disociación iónica. Por ejemplo, veamos la reacción de disociación iónica de un ácido. Ahora tenemos AH, que es un ácido hipotético, en una reacción de disociación iónica, ¿bien? Y se va a disociar en su protón más su anión, ¿bien? ¿Qué es lo que sabemos entonces? ¿Cómo se va a definir la constante de equilibrio en este caso? Muy sencillo. Va a ser, como es un ácido y es una disociación iónica, la constante de equilibrio pasa a denominarse también constante de acidez. ¿Bien? Es lo mismo. Y se define igual, producto de las concentraciones de los productos. Es decir, concentración de protones, como son unos acá porque no tiene nada, entonces no le pongo nada acá arriba. Por anión dividido los reactivos, que va a ser el ácido no disociado. Es decir, AH. Como también es 1, queda sin nada. Bien, ahora, si operamos matemáticamente esta fórmula, ¿qué es lo que obtenemos? Sencillamente que la constante de acidez va a estar dada por la concentración de protones porque nosotros podemos sacar esto, podemos como que aislar el término este. Bien, entonces nos va a quedar una fracción sencilla que va a ser acá A negativo, o cation, digo anión, perdón, sobre, es decir, la forma disociada versus la forma no disociada. Bien, esto es exactamente lo mismo que esto. Ahora lo que vamos a hacer es aplicarle el logaritmo a ambos términos de la ecuación. Bien, por lo que acá vamos a obtener, ¿qué cosa? El logaritmo de un producto es una suma, así que lo posterior que vamos a hacer va a ser el logaritmo natural de la constante de acidez es igual al logaritmo natural de la concentración de protones más el logaritmo natural de la forma disociada dividido la forma no disociada. ¿Esto qué nos va a indicar? O si es que nosotros hacemos un pasaje de términos, permítanme borrar acá, vamos a borrar ya esto acá. Y vamos a borrar esto así, ya que vamos teniendo parte de la ecuación. Si es que este término yo lo paso para acá, y este yo lo paso para acá, por un lado me va a quedar el menos logaritmo de la concentración de protones de un lado, y esto se conoce como pH, básicamente. ¿Bien? Y del otro lado me va a quedar el logaritmo natural de la constante de acidez más el logaritmo natural de la forma disociada sobre la forma no disociada. El logaritmo natural de la constante de acidez también se conoce como pK. Perdón, aquí es el negativo, perdón. El menos logaritmo de la constante de acidez se conoce como el pK o potencial constante de acidez o el potencial de la constante de acidez. Bien, que se interpreta de la misma manera que el pH. Más, justamente, este logaritmo natural de la forma disociada sobre la forma no disociada del ácido. ¿Bien? ¿Para qué me sirve esta ecuación, que es la que acabo de calcular? La ecuación de Henderson-Hasselbalch. Sencillamente, si es que yo tengo permítanme borrar de este lado, porque esta es la fórmula final, en definitiva.
Es una fórmula, como bien verán, muy útil. Y la vamos a ver más adelante, así que no se preocupen, vamos a verla mucho en lo que es cómo se mantiene el pH en los organismos, particularmente. Con esta fórmula lo que yo puedo hacer es calcular el pH de una solución con un ácido débil. ¿Bien? ¿Por qué? Porque mientras que el pH se calcula muy sencillo, cuando el ácido es fuerte, vamos a tener el ácido fuerte que se disocia casi completamente en protones más la forma no disociada. Y eso se calcula fácilmente como la concentración esta. Bien, ahora, si es que no es tan sencillo, es decir, si es que no se disocia tan completamente, tenemos un ácido débil, este es un ácido fuerte. En el caso de los ácidos débiles, como vamos a ver, que el ácido me dé esta cantidad de protones va a depender de una constante de acidez, que es esta constante que tenemos acá. Bien, entonces esta ecuación nos va a ayudar a calcular justamente el pH de los medios biológicos, ya que poseen ácidos débiles particularmente y bases débiles. Entonces, nosotros a partir de las constantes de acidez vamos a poder realizar los cálculos y de las concentraciones de las formas disociadas. Ahora, yo tengo una reacción reversible, ¿bien? Pero ¿qué es lo que sucede? En muchos casos yo voy a querer modificar ese equilibrio y tratar de transformarla o de desplazar el equilibrio para un lado o favorecer para el otro sentido. Y es lo que conocemos en cinética química como el principio de Le Chatelier. Recordemos que cinética hace referencia al movimiento. Y hace referencia a las velocidades de reacción, ¿bien? Y a los sentidos. El principio de Le Chatelier, ¿qué enuncia? Bien, que en un sistema químico, en una reacción química reversible, en un sistema, básicamente, cuando el sistema experimenta un cambio, es el mismo sistema el que se mueve con el objetivo de compensar el cambio. Es decir, si es que yo modifico una parte sustancial de un sistema, el sistema lo que va a hacer es modificarse o adaptarse con el objetivo de compensar ese cambio. Es decir, estamos hablando de un tipo de adaptación. Es decir, se adapta al cambio que yo le pueda llegar a proporcionar. Esto, si bien el principio de Le Chatelier tiene una definición un poco más formal, quiero que tengan en cuenta eso. Ahora, yo puedo modificar muchísimos parámetros. Nosotros no vamos a ver todos. Vamos a ver cómo condiciona la temperatura la dinámica. Por ejemplo, yo tengo A más B, que me va a dar C más calor. ¿Bien? Hagamos de cuenta que esto es una reacción reversible, obviamente, porque para reacciones irreversibles esto no cuenta. Entonces, yo tengo calor. Si es que se acuerdan, en la clase anterior, esta reacción se denomina exotérmica. Bien, ¿esto qué quiere decir? Si es que estos son los productos, significa que la reacción va a liberar calor. Bien, es una reacción que libera viene de liberar calor. Bien, entonces, ¿cómo afecta la temperatura? El principio de Le Chatelier es muy claro, que dice que un aumento, esta es una flechita para arriba, de la temperatura favorece el sentido endotérmico. Si nos ponemos a pensar,
esta reacción en este sentido es exotérmica. Pero si la vemos en el otro sentido, es decir, que C más calor me da A más B, podemos ver que es endotérmica. Bien, si la vemos al revés, si estos fueran los reactivos y estos fueran los productos. Bien, es decir, las reacciones tienen dos sentidos. En este caso, hay un sentido que es exotérmico, que es cuando se libera el calor, y un sentido inverso, que es endotérmico, que es que se absorbe el calor para sintetizar estos dos compuestos. Bien, ¿esto qué significa? ¿O qué significa el principio de Le Chatelier? Que si yo aumento la temperatura de esta reacción, asumiendo que va en este sentido, ¿qué es lo que va a hacer si es que yo aumento la temperatura? Voy a estar afectando principalmente esto. ¿Bien? Principalmente la cantidad de calor que hay presente en el sistema. Si es que yo aumento acá, piensen ustedes que esto funciona como si fuera una balanza. ¿Esto qué quiere decir? Yo voy a colocar acá un soporte triangular. Voy a tener una balanza. O como si fuera un, yo no sé cómo les dicen ahora, trancabalanca era antes. Bien, donde se sientan dos personitas. Acá tenemos reactivos y acá tenemos los productos. Bien. Si es que yo elevo la temperatura acá o elevo a algún factor de los, en este caso los productos, es decir, esto se mueve para arriba, bien, el estado siguiente, ¿cuál va a ser? Va a estar inclinado así, bien. Si es que yo tendría una pelotita acá, acá no se mueve, pero acá la pelotita se va a desplazar en este sentido. Lo mismo sucede con los reactivos. Si es que yo aumento algún producto acá, en este caso el calor, que es un producto, la reacción se va a desplazar, como la pelotita, en el sentido contrario, porque yo elevé acá, entonces se va a desplazar en este sentido. El sentido que es netamente endotérmico. Bien, ahora lo pensemos desde el punto de vista estratégico. ¿Cuál sería? Yo tengo una fábrica y quiero producir C. Bien, me interesa, esto es lo que yo vendo. ¿Cómo haría si es que yo quiero producir C? Esta pregunta la dejo para que me la respondan en el comentario. ¿Cómo modificaría la temperatura en caso de requerir mayor concentración de C? Es decir, yo necesito producir esto. Y ya sabemos que si yo aumento la temperatura, este sentido no se favorece. ¿Bien? Les voy a pedir que por favor contesten eso en la publicación del grupo para que, donde yo coloque el video para que podamos todos debatir en relación a cuál sería la respuesta correcta. Lo ideal sería de que piensen en la temperatura, o sea, piensen en función de la temperatura. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con la temperatura? La puedo subir, que ya vimos que no funciona, porque me va a favorecer el sentido contrario, ya que esta reacción libera calor, pero también puedo hacer otra cosa con la temperatura, que no es subirla, es sino justamente, y ahí les dejo, no les voy a mencionar más nada, y ustedes me dicen cómo funcionaría ese sistema si es que yo hago una acción contraria. Ahora, también puedo modificar otro factor, que es la concentración de los reactivos. Por ejemplo, tengo A más B, que me da C. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Esto de la misma manera en que yo tenía ese famoso trancabalanca que les decía, vamos a tener nuestros reactivos y nuestros productos con la pelotita, que esta la vamos a colocar acá al medio, que funciona mejor. Tenemos una pelotita al medio. Bien. Respecto a la concentración, bien, ¿qué es lo que va a suceder acá? Y sucede lo mismo que con la temperatura porque son muy similares.
Si es que yo elevo la concentración tanto de reactivos como de productos, la reacción química se dirige en el sentido contrario. Es decir, que si yo elevo, por ejemplo, productos, o si se eleva la cantidad de productos, la reacción química se va a dirigir en este sentido. En cambio, si yo elevo los reactivos, la reacción química se va a dar en este sentido. No sé si se entiende. Es decir, si yo elevo el trancapalanca, básicamente la pelotita se va a ir para aquel lado. En cambio, si yo elevo de este lado el trancapalanca, la pelotita se va a ir de este lado. ¿Qué significa? Que si yo elevo C, si elevo las cantidades de C, lo más probable es que la reacción se dirija en este sentido. En cambio, si yo elevo las concentraciones de A y B, lo más probable es que se dirija en este sentido. Ahora, si yo tengo una fábrica y quiero producir C, la pregunta es, esta sería la pregunta 2, la otra anterior era la pregunta 1. ¿Qué estrategias o en realidad cómo modificaré la concentración? Es decir, ¿qué estrategias utilizaría para producir mayor cantidad de C? Obviamente, acuérdense que acá tienen que hablarme de la concentración. ¿Bien? Es decir, ustedes pueden, de alguna manera, elevar la concentración de uno o elevar la concentración del otro. Bien, eso lo tienen que mencionar. Pero, si lo ven de otra manera, lo que pueden hacer también es disminuir la concentración de uno o disminuir la concentración del otro y ver qué es lo que pasa. Quiero que ustedes me digan en los comentarios que utilicen, que por eso les pedí que me mencionen más, porque hay más de una estrategia que yo puedo utilizar para producir mayor cantidad de C, que es mi producto. Yo puedo elevar concentraciones o sacar el producto a medida de que se va produciendo, lo que significaría disminuir su concentración. Queda a su criterio, ustedes me van a responder cuáles serían las mejores estrategias. Y bueno, finalmente, para terminar, vamos a hablar un poco de catalizadores. Los catalizadores son sustancias capaces de modificar la velocidad de una reacción. Es decir, yo tengo A más B y quiero que producir C. Bien, pero ¿qué es lo que sucede? Puede que en la naturaleza esta reacción se dé a una velocidad muy baja. Si es que yo le adiciono un catalizador, esta reacción puede hacerse posible y es lo que denominaríamos catalizador positivo. Es decir, funcionaría como un estimulante. También hay reacciones químicas que se producen de una manera muy espontánea, es decir, que se producen casi inmediatamente, quizás hasta de manera explosiva, a las cuales si yo les incorporo un catalizador, esa reacción puede producirse de una manera más controlada o más lenta, y es lo que vamos a denominar catalizadores negativos o inhibidores. También puede funcionar si es que yo quiero que no suceda esa reacción química en el sistema. Entonces le coloco un inhibidor de reacción, que es lo que se conoce como catalizador negativo. Cuando hablamos de catalizadores, solamente, inherentemente el término se hace referencia a los catalizadores positivos. En cambio, si hablamos de inhibidores o de catalizadores negativos, hablamos directamente de inhibidores. Bien, en este caso vamos a hablar de los catalizadores positivos, que son los más comunes. Tenemos nuestra reacción química A más B que nos da C. Si vemos en un diagrama de energía,
Otra particularidad de los catalizadores es que no forman parte de la reacción química. Es decir, que una vez que A más B se transformen en C, yo puedo retirar el catalizador en su totalidad sin perder nada. Es decir, lo puedo recuperar completamente. Esa es otra de las características que tiene que tener un catalizador. Si no, es un reactivo, no es un catalizador. Bien. Acá vamos a dibujar la energía en función del tiempo o el paso de reacción. Bien. Nosotros en un instante inicial vamos a tener A más B y vamos a tener que superar una barrera energética donde se forman los complejos de activación que es cuando interactúan las moléculas para formar los productos y que finalmente tenemos nuestro producto C. Es decir, A más B tienen que energizarse lo suficiente como para llegar a este punto que luego desencadena nuestro producto C. Bien, esta distancia que hay desde la energía que ya tienen A y B hasta la energía que tienen que obtener para activarse, se denomina energía de activación. Bien, si es que yo le coloco un catalizador a esta mezcla, la curva va a ser lo siguiente. Va a ir, pero solamente va a llegar hasta acá. Y me va a dar los productos. Es decir, yo tengo esta energía de activación. Por lo tanto, lo que podemos decir entonces es que los catalizadores, ¿cómo modifican la velocidad de una reacción? A través de la disminución de la energía de activación. Y es mucho más fácil, si se piensan, si esto fuese un lomo de burro, es más fácil pasar este lomo de burro pequeño que este lomo de burro grande. Es decir, van a adoptar la energía de activación mucho más rápido que en el caso de que sin el catalizador, que la energía de activación es muchísimo más grande. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Por favor, si tienen sus consultas, no duden en acercármela en el grupo de la clase. Desde ya, muchas gracias y nos estamos viendo para la próxima.